Todo buenas noches. Beshem Hashem Naaseh Benasliach. El tema que vamos a hablar hoy, con favor de Dios, viene oportuno, que esta semana que viene ya, el sábado, ya entrando el domingo empieza el ayuno de 17 de Tamuz y comienzan las 3 semanas de duelo del pueblo de Israel. Las 3 semanas donde estamos conmemorando la destrucción del Bet HaMikdash, donde la gloria del pueblo de Israel, ¿sí?, se derrumba, donde salimos al exilio, donde estamos prácticamente todos los sufrimientos que tiene el pueblo de Israel, es a raíz de este galut, del exilio. ¿Cuál es la raíz del exilio? ¿Cuál es la raíz? Vamos a tocar este tema y vamos a ver qué tan actual es para mi vida y qué tan actual digamos, este tema es no solamente que es actual, sino trascendente, y es la diferencia entre la vida y lo contrario con respecto a mi persona hoy en día. Entonces no solamente es un tema nacional, no solamente un tema histórico, sino que me afecta en cada etapa de mi vida. Por lo tanto, yo creo que es Aleph Bet, es sumamente importante y es esencial tocar este punto. Entonces, la pregunta es, ¿sí? Hubieron 2 Bet HaMikdash. ¿Cuáles fueron? ¿Se acuerdan? Sí. ¿El primero? Y el segundo. Creo que ustedes están aquí bastante... Estamos muy bien dateados. Muy bien dateados, sí, y muy cultos. Entonces, ¿por qué se destruyó el primer Bet HaMikdash? El primer Bet HaMikdash, ¿por qué se destruye? Por 3 pecados capitales, que es idolatría, derramamiento de sangre y relaciones ilícitas. Dice el Hafetz Haim que entonces, ¿qué pasa? El segundo Bet HaMikdash se reconstruye. ¿Qué significa? ¿Qué implica si se reconstruye? Que se hizo tikkun, que ya del el primero, pecado de los sí, primeros. El primero sí, se reparó de cierta manera, Se pudo reconstruir. se construyó el segundo. Ya tenemos 2000 y tantos años sin el segundo Bet HaMikdash. ¿Qué implica? No hemos hecho el tikkun. Que todavía no está reparado el problema. El motivo, dice la Gemara, que hemos perdido la segunda casa, es por causa del odio gratuito y la Lashon Hara. ¿Qué me importa a mí que unas ruinas de hace 2000 años se hayan destruido o no? Eso es muy importante, que hay que saberlo, porque aquí parece que estamos hablando de historia. Todos los sufrimientos que tiene el pueblo de Israel hoy, cada judío, es por causa que no tenemos el segundo Bet HaMikdash. O sea que sí me afecta. Cuando yo digo que si está el segundo Bet HaMikdash en pie o no, no es tan solo, ay, qué lástima que no tengo el Bet HaMikdash en Jerusalén, el muro de los lamentos no está completo. Ay, no se trata de eso. Se trata de que si yo tengo el Bet HaMikdash reconstruido, la Shejinah, la presencia divina, tiene dónde albergarse. Y si hay presencia divina, el judío que es el hijo de Akadosh Baruj Hu, ¿sí?, nos va bien. Y todo nos va bien, no tenemos por qué sufrir. Todos los sufrimientos y tragedias que tiene el pueblo de Israel a nivel particular, a nivel nacional, son todos productos del problema de que no hay un Bet HaMikdash. Si yo entiendo este paso, ya puedo entonces ahora empezar a entender por qué se destruyó y qué puedo hacer para repararlo. ¿Por qué se tiene que destruir el templo por la Lashon Hara? Porque aquí parece que cuando estamos hablando de la Lashon Hara es un tema que es muy amplio, pero vamos a ver qué dice el Hafetz Haim. Dice que el odio gratuito es el mismo concepto de la Lashon Hara, y ya que se destruyó por odio gratuito y la Lashon Hara es el mismo concepto, entonces tenemos que tocar ambos como si fuera una sola unidad. Entonces, ¿cuándo la persona habla la Lashon Hara? Cuando hay odio gratuito, significa cuando yo tengo una animosidad contra otra persona, entonces yo empiezo a hablar mal de la otra persona. Obviamente, si tú amas, quieres, admiras a alguien, no hablas mal de esa persona. Por eso que el odio gratuito está relacionado e interrelacionado con el Lashon Hara. Ahora, ¿por qué se tiene que destruir el templo solo por hablar Lashon Hara? ¿Por qué? ¿Dios destruye su casa santa solo por hablar Lashon Hara? ¿Cómo es eso? No solamente esto,
Sabemos que, como dijimos antes, ¿sí? Todo el galut, todo el exilio de los judíos que tenemos ya más de 2000 años, todo esto es motivo que por causa de la Lashon Hará. Sabemos que el galut fue causado también por la Lashon Hará. Entonces, ¿cómo se entiende que sea tan fuerte el pecado de la Lashon Hará con respecto al castigo que estamos teniendo? La otra pregunta es, el Rab Refur de Hamburg, hace 200 años, cita al Hafetz Haim en su libro y dice lo que acabamos de decir aquí hace poco. Dice Hafetz Haim, cada uno de los problemas que hemos sufrido los Yehudim desde el principio de la creación del hombre fue causado por la Lashon Hará. La pregunta obvia es, ¿por qué puede la Lashon Hará crear tantas tragedias? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se define? ¿Qué es? Porque cuando yo conozco el mecanismo de raíz, yo puedo actuar. La otra pregunta es, Mazal. ¿Saben qué es Mazal? ¿Cómo traduce Mazal? Todos queremos Mazal, ¿sí o no? Yo quiero Mazal porque necesito Parnasá. ¿Qué es Parnasá? Dinero. Biyuye. En Yiddish, biyuye. ¿Cómo se dice salud? La gente quiere hijos, la gente quiere matrimonio y tantas cosas. Entonces, ¿por qué entonces el mazal personal de cada persona se destruye por causa de la Lashon Hará? Porque aparentemente la Lashon Hará también causa que el mazal también se destruya. Y eso es una de las cosas por la cual me interesa mucho entender por qué es tan peligroso y por qué es tan malo. ¿Cómo entendemos esto? Pero vamos primero a explicar una cita que trae el Talmud o la Gemara. Dice así: Rabbi Alexander vino al mercado, un jaján que se llamaba Alexander, y dijo: ¿quién quiere vivir mucho? ¿Quién quiere la vida? Piensan que para vivir mucho hay que hacer muchos ejercicios y dietas, y tú vas a preguntar al médico: mira, tienes que dejar de fumar. Todo eso es verdad, hay que comer menos colesterol. Todo eso es verdad, pero aquí Rabbi Alexander no se refería a toda esta parte dietética. Por supuesto, ¿cuál fue el motivo? Dice, ¿quién quiere la vida? Preguntó. Entonces dice, lo que determina la longevidad no es tanto lo que metes en tu boca, sino lo que sacas de ella. O sea, la persona puede pensar que la vida está condicionada solamente a la dieta o al estilo de vida. Pero eso sí, si tú incorporas el tema de la Lashon Hará en tu estilo de vida, tienes razón. Porque parece que la Lashon Hará es tan fuerte que va a determinar la gente que va a vivir o lo contrario. Hay un pasuk que dice, ¿quién quiere la vida? ¿Quién quiere la vida? Y contesta el mismo pasuk, que cuide su lengua de hablar el mal. El que quiere la vida, que cuide su lengua de hablar el mal. Yo no estoy tratando de convencerles ahora que hablar la Lashon Hará es malo. Solamente estoy citando lo que dice el Talmud y van a entender el mecanismo, cómo funciona esto, y se van a quedar perplejos. Como yo me quedé cuando estudié este tema de lo dañino y cómo funciona este mecanismo destructivo. Lo que dice Rabbi Alexander, en otras palabras, es que hay una especie de mecanismo que de forma activa puede promover toda tu vida. Lo que estamos hablando acá vale más de $1 millón, así que agárralo con pinzas cada una de las palabras. Toma nota, Beni. Nuestra pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el no hablar la Lashon Hará me alarga la vida? ¿Qué tiene que ver? Otra cita, el Midrash dice, te puedo salvar de cualquier calamidad, dice Dios bendito, ¿sí? Te puedo salvar de cualquier calamidad, la que tú quieras, tragedia, problema, lo que sea, pero una condición, no hables la Lashon Hará. Ahora, ¿por qué Dios dice esto? O sea, ¿cuál es el problema que hay detrás de la Lashon Hará? Otra cita del Talmud. ¿Cuál es la mitzvah más grande? La mitzvah más grande es el estudio de Torah. ¿Y cuál es el pecado más grande? El pecado más grande es la Lashon Hará. O sea, nosotros que tanto hablamos de la Torah como el símbolo de lo más grande que tiene el judaísmo, si tuviéramos que hablar a la inversa, sería el Lashon Hará lo peor que tiene el judaísmo. ¿Cómo es posible que la Lashon Hará sea lo peor? ¿Qué tiene de malo un poquito de así sabroso, de chismes, a las 5 de la tarde con un pastel, una Coca-Cola y un cafecito? Tan sabroso que es hablar y desahogarse, como me dijo uno hoy. ¿Qué dices tú? Un breve paréntesis. Un paréntesis. Es bueno aclarar, si lo quieres aclarar tú, de que la Lashon Hará es decir algo de alguien que, entonces, que bien fue cierto, pero claro, cuando es inventado,
es Claro, peor que entonces Motzi Shenra, ¿no? propone mi amigo Abraham definir qué es Lashon Hara. Lashon Hara es cualquier comentario negativo que saques con respecto a una persona. Que fue verdad. Estamos hablando de algo que es cierto. Por ejemplo, Exagerado. no exagerado, no, por ejemplo, oye, el tipo tiene una voz horrible. Tiene una voz horrible. ¿Viste? Como cuando canta se le va el gallo. O viste qué feo que viste esa muchacha, esos tacones que parecen de los años 30. ¿Qué? Eso es cosa. O mira que, eso se lo llenará. O mira qué antipática tal persona. O fulano de tal me hizo tal o cual cosa. Cualquier comentario negativo es la llenará. Hay reglas que puedo decir y que no puedo decir. Eso no estoy tocando ahora mismo las reglas, eso es otro foro. Yo estoy ahora definiendo el concepto como tal de forma abstracta. Y valdría la pena hacer un día un shiur entero para definir qué es la Shonará, ¿okay? En qué caso se puede hablar, qué se puede decir y qué no se puede decir. Uno dijo, ay rabino, pero entonces según el judaísmo no se puede hablar. El rabino contestó al contrario, sin Torah no podrías hablar, ahora que sé. Y ahí a la hot de qué es la Shonará, si las estudios puedo hablar. No, al contrario, si no hay Torah no puedes hablar, no abras la boca en todo el día para no meter la pata. Entonces eso es muy importante que estudiarlo, y cuando estamos hablando que es mentira, el comentario que acabas de hacer es peor que la Shonará, ni siquiera estoy tocando una calumnia o una mentira. Entonces, los jajamim no exageran cuando dicen algo como esto, sino que, ¿cómo se entiende entonces? Otro midrash, dice el midrash, Torah oral. En la generación del rey Ahav, que se hacía idolatría, no perdían ni una guerra. Era una generación terrible, idolatría total. No perdían guerras. Pregunta el midrash, ¿cómo puede ser? Dice la Gemara, ¿saben por qué? En la generación del rey Ahav no hablaban la Shonará. Increíble. ¿Por qué? Dice el mismo midrash que en la generación de Shaul, Amelech, el rey Shaul, los niños podían explicar un versículo, cada versículo de la Torá, 49 formas distintas. Eran jajamim. Sin embargo, ¿qué hacían? Perdían las guerras. Pregunta, ¿por qué? Porque había la Shonará. O sea que tienes méritos, tienes zehuyot, tienes mucha Torá, Hazaku Baruch, muy bonito, pero perdían todas las guerras. Y cuando tenían muchos pecados, afilo incluso idolatría, ganaban las guerras. ¿Cuál es el factor determinante? El Lashon Hara. ¿Qué es esto de Lashon Hara entonces? ¿Qué me estás hablando? ¡Qué exagerado! Entonces Moshe ve a un judío que le pega a otro. En el Shemot, versículo 4, ¿sí? Va y le pega a otro. No. Está en Shemot, pues no en el versículo 4, disculpe. Entonces, pues está en Shemot cuando va a sacar a los judíos, que ve a uno que le pega a otro. Después del problema de los dice, ¿cómo puede ser? Dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede entender? Dice, dice la verdad que ¿cómo puede ser que uno le pega al otro? ¿Cómo puede ser que hay tanta esclavitud que hay? ¿Cómo puede ser? Unos puntos antes de ver la respuesta. Escuchen bien. ¿Cuál es la definición de la Shonará como dijimos? Cualquier comunicación negativa puede ser por escrito, puede ser chateado, puede ser insinuado, puede ser una mueca. ¿Qué tal esa persona? O simplemente, la verdad, no quiero hablar la Shonará. O una levantadita de hombros. Es suficiente también para hacer la Shonará. Entonces, cuando Moshe Rabbeinu ve que se estaban matando uno al otro, y cuando él ve que estaban esclavizados los judíos, y ve que el judío quiere acusar a Moshe Rabbeinu con el faraón, ¿sí? Por intrometido, dice, ahora entiendo por qué están todos esclavizados. Moshe Rabbeinu, cuando hablaron la Shonará entre los judíos, dijo, ahora está la cosa clara. Dice, ahora entiendo por qué están todos en Misraim. Imagínense. Entonces, cuando Dios crea el mundo, introdujo un concepto que es din.
Juicio. ¿Qué es din? Juicio. Juicio. Lo alenu, no lo quiera Dios, que nos juzguen con din. Siempre pedimos que nos juzguen con misericordia. O acarrear todo. Pero cuando Dios crea el mundo, lo crea primero con din. Tiene que haber justicia en el mundo. Eso tiene que existir. Entonces, ¿la justicia qué es? Si haces un acto A, causas un acto B. Hay acción y reacción. Eso tiene que existir y existe desde que Dios crea el mundo. Causa y efecto. ¿Por qué Dios crea el concepto de causa y efecto? ¿Por qué? Para que la persona se gane su olam haba o su mundo venidero, tiene que haber causa y efecto, tiene que haber justicia. Para que haya olam haba. ¿Qué es olam haba? ¿Cómo define olam haba? ¿Ah? El mundo venidero. Para que, no sé si por qué dice el cielo. Está bien. El cielo para que sepa, entre paréntesis, el cielo es un depósito de almas. Pero Olam Haba va a ser aquí cuando venga el Mesías y haya la resurrección de los muertos. ¿Sabían o no? Sí. Es otro concepto, podemos hablar otro día sobre el tema. Pero Olam Haba es, voy a vivir eternamente pegado con Boreolam, disfrute eterno, maravilla. Olam Haba, para que haya Olam Haba tiene que haber din. ¿Por qué? Olam Haba no es gratis. Aquí no hay bachaqueo. Tú no puedes ir al bachaquero que te vende Olam Haba. No existe. Entonces, se gana con mitzvot y con actos de bondad, con esfuerzo. Entonces, si un acto lleva a un efecto, ¿quién juzga las acciones del hombre? ¿Quién? Akadosh Baruj Hu, Dios. ¿Alguien da más? No hay más. Entonces, escuchen bien. ¿Es Dios quien juzga a la persona? La respuesta es no. Vale la pena que se concentre porque esto sigue un proceso. Entonces, ¿quién juzga al hombre? ¿Es Dios? La respuesta es no es Dios. No es Dios. Está escrito que Dios no mira los pecados de Jacob. Escuchen este concepto porque esto vamos a seguir una secuencia. Esto es, Dios no está involucrado en el proceso judicial. ¿Alguien aquí sabe de leyes? Tu papá. Aquí hay un abogado también. Ok. Escuchen bien esto. Creo que no sé si veo bien aquí. Sí, se puede. Ok. Dios no está involucrado en el proceso judicial, ya que Él sabe lo que vamos a hacer durante los próximos 6,000 años. Entonces, ¿cómo va Él a formar parte del proceso judicial? ¿Se entendió el concepto? ¿Sí o no? Esto es una novedad. Hasta ahora todos pensábamos que Dios es el que juzga directamente a la persona. Entonces, si Dios ya sabe lo que va a hacer la persona, entonces, ¿por qué Él va a ser el juez? ¿Se entendió? Entonces, no solo esto, pero si Él juzga, no habría forma de salir inocentes. O sea, ¿se entiende? Pero siendo Él también corresponsable de eso. Escucha bien, aparte, Dios nos ama. ¿Sí o no? Entonces, Dios no interviene porque me ama y tampoco sería un juicio justo. O sea, tú te vas a dar cuenta que hay varios factores por los cuales Dios no es el que juzga. Vamos a ver cuándo no juzga y cuándo se juzga. Espérense un poquito, no salten todavía. Entonces, ¿quién juzga? A ver, ¿quién juzga? No, un tribunal celestial. Un tribunal celestial. Entonces, dice el Talmud que arriba funciona como abajo. Dice la Gemara, cada cosa pequeña que le pasa a la persona es el resultado de ese tribunal celestial. Es un Bet Din Shel Mala, un tribunal celestial compuesto de ¿qué? De fuerzas espirituales, que nosotros lo llamamos ángeles. ¿Sí? ¿Cuándo entonces juzga este tribunal celestial a los Yehudim? ¿Cuándo? Ejemplo, si hacemos 2,000 pecados, y en una sola semana, este hombre, tremenda joyita, ¿no? 2,000 pecados una semana, entonces, ¿el tribunal se sienta a juzgar a esta persona, sí o no? Sí. Todavía no. Miren cómo funciona. La respuesta es que no. Ni siquiera miran a la persona. Entonces la pregunta es, si el pecado no evoca el proceso judicial, entonces, ¿qué es lo que sí evoca el proceso judicial? Dios creó un ángel
muy especial que se llama Satán. ¿Ah? Sí, es un ángel. Es un ángel. Es un malaj, está al servicio de Dios. El Satán no es malo. Está al servicio de Dios. Él tiene una función. Este ángel tiene 3 funciones. La primera función es un incitador. Significa que es el Yetzer Hará. Todos saben lo que es Yetzer Hará, el instinto del mal. Cuando la persona quiere pecar, la persona tiene ganas ahora de comerse un sanguchito de jamón. No, Hasbe Shalom, de jamón, no. ¿Quién dijo Así. eso? ¿Ah? Acidito. De queso que no es kasher, ¿ok? Pero tiene mucha hambre y dice la verdad, que eso no es tan grave. ¡Bum! Y cae en la trampa del Satán. Eso se llama el incitador. El que tienta a la persona. Si la persona cae, al Satán se cambia. Entonces, si la persona cae, el Satán cambia la cachucha o la gorra, ¿sí? Y agarra una segunda función. El mismo Satán. La segunda función del Satán, ¿cuál es? Fiscal. Fiscalizar. Fiscal acusador. El hombre agarra y se va directamente para tratar de evocar un juicio. Lo que se llama kitrug. Entonces, es el único que puede evocar el procedimiento judicial. Escuchen bien. Es el único que está autorizado y puede evocar el proceso judicial de los pecados que hice. Darle inicio. Ok, después que el hombre procesa la información y evoca el proceso judicial, tiene un tercer tafkid, una tercera función. Se cambia la gorra de fiscal y se pone la gorra de verdugo y es el ejecutador del din, de la sentencia. Por ejemplo, fulano de tal hizo tantos pecados. Ok, ahora, ¿qué pasa? Viene el Satán, lo tentó. Ahora que lo tentó, agarra y evoca el proceso judicial. Formaliza la denuncia. El tribunal sentencia, hay que rayarle el carro. Viene el tribunal, viene el Satán y le raya el carro. Ya está. Hay que romper la pierna. Viene el Satán, ¡pah!, le rompe la pierna. Así de simple. Entonces, ejecuta la sentencia. Ahora, vemos que todos los problemas que vienen, escuchen esto, porque esto nos atañe a todos, todos los problemas que vienen son como resultado del kitrug de la acusación de Satán. Escuchen bien esto. Todos los problemas que tenemos, de Parnasá, de esto, de lo otro, que me cayó un piano en la cabeza, que no me aceptaron en el trabajo, que me arruinó, me arruiné con yo que sé, invertí aquí y salió mal. Todos los problemas que ustedes pueden imaginarse viene como resultado del kitrug, de la acusación directa de quién, del Satán. ¿Por qué? Porque es el único que puede iniciar el proceso judicial, más nadie. Ahora la pregunta de la noche, ¿cuál es? ¿Hay algo que pueda frenar a este ángel tan poderoso? Ahora, ¿se dan cuenta qué tan valiosa es esta información? Estamos hablando que todos los problemas que tenemos son como resultado de este Señor. La pregunta de la noche es, ¿hay algo que lo pueda frenar? ¿Eso es trascendental para nuestras vidas o no? ¿Ah? ¿Pero es trascendente la pregunta o no? ¿Seguro? Si yo pudiera saber cuál es el mecanismo que frena a este Señor, se me acaban los problemas. Si entendiésemos que cualquier problema o tragedia que viene como resultado de este ángel, entonces la información, cómo frenarlo, sería la más valiosa información que pudiésemos tener en nuestras manos. Por eso dije, este shiur vale más de $1 millón. Literalmente. ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo logramos este objetivo? Entonces, la respuesta. Dios creó el mundo con din. ¿Qué es din? Justicia. Con justicia. Acto A me lleva al acto B. Pero no es como Dios lo creó exactamente. ¿Por qué? Realmente Él creó un concepto que se llama, y escuchen bien, midah. Keneged midah. ¿Alguien puede traducir ahí que no sea acá? Yo sé que tú conoces hebreo muy bien. Con la vara que mide, o con la medida que mide será. Con la misma medida que tú mides serás medido, o con la misma moneda que tú pagas será lo que sé, como lo quieran traducir. Es medida por medida. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es eso? No es que acto A te lleva a acto B, sino que el acto A, escuchen bien, genera un reflejo exacto al acto A.
Repito, porque es tarde y están cansados. No es que el acto A me lleva al acto B, sino que el acto A genera un reflejo exacto al acto A que yo mismo hice. ¿Se entendió? Es diferente. Ya te voy a hacer un ejemplo. Esto es medida por medida. Cuando haces algo, lo mismo te ocurre a ti. Por ejemplo, una persona no se ocupó nunca de su hijo. Cuando se hace mayor, a lo mejor sus hijos no se ocupan de él. Lo abandonan. Es un ejemplo clásico. Hay una historia muy linda que el niño no sabía cómo deshacerse de su padre. Estaba mayor. Era una carga el padre. Shem Yishmor. Dios nos libre. Esa carga, ¿qué hago con ella? Agarró, se fue a 2 horas de camino a un betabot que había en la ciudad. Había una escalera que venía por acá y otra por acá. Y entonces el hijo le explica al padre que es temporal, que él va a ir a un lugar donde se va a distraer, es un lugar diferente. No le dice que es un betabot. Entonces para el carro en la primera escalera. El padre le dice, por favor, ¿la puedes parar en la segunda escalera? Él agarra el coche, el automóvil, y va hasta la segunda escalera. Baja las maletas, lo acomoda, se va a despedir de él. Dice, papá, pero antes de irme, ¿por qué me pediste que fuera a la segunda escalera? Dice, hace 57 años yo traje a mi padre a este edificio y lo bajé por esa escalera. Entonces solamente quería recordarme que si hoy me abandonas es porque yo abandoné a mi padre. Eso es midah keneged midah. ¿Por qué Dios hace así? ¿Por qué Dios hace así? ¿Por qué esto es? ¿Saben por qué Dios hace así? Primero porque esto es justicia absoluta. Eso es justicia absoluta. Tú robaste, te robaron. Tú mataste, te matan. Insulté, me insultan. O sea, eso es din absoluto. Segundo motivo, al recibir el efecto, puedo también corregir la causa y hacer teshuvá. Una persona se rompe el brazo, lo aleno, y empieza a reflexionar, ¿y por qué me rompí el brazo? Esto es un ejemplo para tu pregunta. Bueno, puede ser que en realidad con este brazo no hice una mitzvah la semana pasada, o antepasada, o hace un año. Este mismo brazo me sirvió a mí ¿para qué? Para empujar a una persona un día que me sacó de quicio y le hice pasar vergüenza. Y si hoy me rompí el brazo, puede ser por eso. La persona entonces corrige el error. Entonces hay 2 motivos por los cuales Dios tiene tiene esta midah keneged midah. Uno es porque es justicia absoluta y 2 porque puedo corregir. Entonces el concepto de midah keneged midah nos puede ayudar en el proceso judicial. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? Escuchen. Un ejemplo, tú pediste un ejemplo, ahí va otro. Un ejemplo. Alguien te debe a ti $100, ¿ok? Y vence hoy el papel. Y te pide un favor y se extender el plazo de la deuda para pagarlo poco a poco. Ahora, tú te lo piensas y decides ayudarlo, ¿ok? Lo acabas de ayudar y fuiste piadoso, perfecto. Entonces, cuando el Satán le pide al tribunal ejecutar, le dice al tribunal, no, ¿sabes qué? No ejecutes todavía, vamos a atrasarlo. Eso es un ejemplo clásico. Esta persona se apiadó de la persona que le debía plata, le dijo, está bien, te doy 30 días más. En realidad no necesito para comer y a ti te hace falta. Te doy 30 días más. En el tribunal celestial lo estaban ya a punto de, ya lo sentenciaron, ahora quieren ejecutar. Dice, no, midah keneged midah. Vamos a esperar 30 días más. ¿Se entendió? Eso significa midah keneged midah. Si la persona hizo actos de bondad, entonces el tribunal celestial también suspende el juicio de la misma forma. Entonces la ventaja de este stand-by es que la persona se puede arrepentir y hacer teshuvá en esos 30 días. ¿Se entendió? Entonces tiene mucha ventaja esto de midah keneged midah. Seguro que tiene ventaja. Y si se hace teshuvá, el caso queda cerrado, se declara inocente y ya no se ejecuta. Entonces por eso es que es tan importante el tema de midah keneged midah. Ahora vemos que este concepto de midah keneged midah es positivo para frenar el proceso celestial judicial. Vamos a ver, un ejemplo. Me ofendiste. Me dijiste, Alberto, eres un narizón. ¿Está bien? Me ofendiste, ok. Entonces, sí, me ofendiste, pero te perdono, yo te perdono. Hay muchas veces que uno lo ofenden a uno y uno decide perdonar, no como un amigo que tengo,
que dice, yo no puedo perdonar. Le digo, ¿por qué no? Dice, pídeme lo que tú quieras, pero no puedo perdonar. Está bien, perfecto. ¿Tú crees que a ti te van a perdonar del Shamayim? O sea, tú eres tan tzaddik que te van a perdonar todo lo que tú hiciste. Entonces, vamos a suponer que la persona perdona. Entonces, ¿qué hiciste? Claro, Ma'avir al Amidotav, la persona perdonó sobre su kabod, sobre su orgullo. La corte abre el expediente y también pasa por alto el caso. Igual que él pasó por alto la ofensa, el tribunal celestial también pasa por alto el caso. Esto es midá que nega midá. Ahora, un concepto poderosísimo, esto que estamos diciendo ahora. Pero más poderoso sería, ¿qué cosa? Más poderoso que esto sería poder frenar el juicio del todo, ¿o no? No tener que ni siquiera activar midá que nega midá. ¿Cómo te llamas? Disculpa. Benjamín. Si yo pudiera frenar el juicio, ¿no valdría la pena más? Sería mucho más valioso. Engavetar el expediente. Engavetar el expediente, me gustó muy bien. Pero ¿cómo freno yo al Satán entonces? Imagínate en una sala judicial y enfrente tienes a un fiscal, ¿sí? Al Satán. ¿Qué es lo que el Satán está haciendo? ¿Cuál es la naturaleza de una acusación? ¿Alguien sabe? La naturaleza de una acusación es Lashon Hara. Punto. ¿Qué dice el Satán? Dice la verdad. Fulano de tal, ¿sí? Se comió un sanguchito de queso que no es kasher. Ya dijo la verdad. No dijo mentiras. El Satán no puede decir mentiras. Fulano de tal ofendió a fulano de tal. Fulano de tal empujó a fulano de tal. Este engañó en el negocio a este. ¿Qué está haciendo el Satán? Cuando va al juicio, ¿qué dice un fiscal? ¿Lo bueno o lo malo? Lo que es. Y es lo malo. Es un fiscal. El fiscal no te va a defender, va a contrario, va a acusarte. Entonces, ¿no es esto lo que el Satán está haciendo? Ese es su trabajo. Su trabajo es hablar la Shonará. Mucha gente aquí le gusta adoptar el trabajo del Satán a veces. Aquí está el secreto entonces. Lo revela el Zohar, la Kabbalah. Y el Hafetz Haim lo trae también decenas de veces. El Magid de Dubna lo trae también, así como el concepto de midá que negue midá puede frenar el proceso judicial. Como mencionamos, también lo puede iniciar. Entonces, vemos que, imagínate, la persona habla la shonará de alguien y empieza a condenar a la persona. Fulano de tal, y no sé qué, y me dijo no sé cuánto, y es una no sé qué. Aparte de la nariz parada y encima es un creído. Y encima no sé qué piensa, además más feo que un carro por debajo y bum, 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 empieza a desahogarse. Ok, se activa un proceso de midá que negue midá, medida por medida. Ahora, por lo tanto, el Satán, ¿qué hace? Tiene el derecho de ¿qué? Tiene el derecho de condenarte también a ti. Por cada lashon hará, el Satán tiene el derecho también de juzgar otra vez, por cada un lashon hará que haces. Imagínate. Por cada palabra lashon hará, el Satán que hace te puede condenar 1, 2 o 3 veces, 5, 6, 7, la cantidad de veces que tú hablas. Entonces, ¿cuál es el secreto nuclear? El secreto bomba atómica, ¿cuál es? El hablar lashon hará tiene el increíble poder de darle acceso a tus pecados al tribunal celestial. Repito, para que se quede claro. El hablar lashon hará tiene el poder increíble de darle acceso a la información, ¿a quién? Al tribunal celestial. ¿Se entendió eso? Los pecados quedan disponibles y expuestos. Entonces, cuando habla de Shonará, no sabemos qué pecados, no sabemos qué pecado el tribunal va a elegir. Yo tengo muchos pecados durante una semana. Ahora, como yo hablo de Shonará también, yo no sé arriba cuál van a elegir de todos. En una llamada telefónica podemos hablar a lo mejor 500 palabras. Y a lo mejor las 500 palabras, 300 son la shonará. Imagínate una conversación ahí jugosa a las 11 de la noche, sin dormir, desvelado. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y la persona dice, ¿y qué más? Bueno, imagínate. No sabe lo que... Y tú no te imaginas. Y empieza... Una llamadita, ¿no? Perdón, iba a decir algo, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo quieres? Bueno, esas son preguntas de alajá, vamos a dejarlas para después. Pero es una pregunta de alajá concreta. Pero la respuesta es que sí, hay que tener cuidado. ¿Sí? Pero vamos a aclararlo después si quieres. Entonces,
Señores, la persona habló 500 lashon hara en una llamada telefónica. Entonces, ¿son ejecutadas cuántas veces? 500 veces puede ser ejecutado arriba, ¿sí? Y quedaríamos, por supuesto, tiesos. ¿Quién puede aguantar esa intensidad de juicios? ¿Quién? Imagínate un ladrón que robó, agarra el teléfono y llama a la policía, ¿no? Llama a la policía y le dice, mira, vengan a buscarme, por favor. Entonces, claro, sería un buen candidato para una consulta psiquiátrica, porque creo que ningún ladrón, por muy ladrón que sea, llama al policía y dice, mira, aquí estoy, vete a buscarme. Entonces, eso es lo que estamos haciendo cada vez que hablamos lashon hara, le decimos a la policía, mira, aquí estoy, agárrame. Pero para que entiendan lo estúpido que es hablar lashon hara, lo peligroso que es, estamos tentando contra nosotros mismos. Es como si le tocamos el timbre al Satán y le decimos, mira, por favor, júzgame. Hay que estar locos. Pero hay que entenderlo porque a veces los rabinos nos hablan mucho de este concepto de lashon hara, pero no entendemos el mecanismo, cómo funciona. Pero un momentito, yo pensé que Hashem me amaba, yo pensé que él me amaba. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿Por qué Dios hace depender nuestro juicio de nuestra palabra? ¿Por qué? La respuesta ¿cuál es? Justamente por el amor tan grande que me tiene. ¿Cómo es? Piensen qué difícil es para un yehudí ser castigado. Vamos a ver qué difícil que es. Primero, tengo que hacer una falta, hay que pecar. Entonces no peques. Ok, primer punto, pecar. Bueno, no peques. Ok, ya no pequé. Segundo, aunque peques, ok, todavía puedo hacer teshuvá. Puedo arrepentirme y reparo. Entonces aquí se acaba todo el proceso. Ok, haz teshuvá, bien. Pero si pecó y no hace teshuvá, ¿lo pueden juzgar? No. No. No, hay que esperar que el Satán acuse. Entonces, ¿pero puede el Satán acusarlo? Sí. No. No. Hasta que no le sonaba. Debe esperar que haya la lashon hara. Fíjense, uy, entonces yo puedo hacer todos los pecados que quiera y no hablo la lashon hara. No funciona así. Pues eso es lo que están pensando. O sea que puedo pecar y no hablar la lashon hara. No, vamos a ver. Entonces, que te encuentren culpable, y entonces te das cuenta lo difícil que es que te lleguen a castigar. Pero si no hablamos la lashon hara, entonces es casi imposible que te lleguen a castigar. ¿Por qué? Porque es casi imposible que te lleven a juicio. ¿Cómo te van a llevar a juicio? Si tú no hablas ni escuchas la lashon hara, el tribunal sube arriba, el Satán, y es el tribunal que dice, disculpa, este señor no habla la lashon hara. Midá que neguen midá, nosotros tampoco podemos escuchar la lashon hara suyo. Este señor no habla la lashon hara, usted tampoco puede hablar la lashon hara, le dicen al Satán, lo dejan callado, le ponen un tapón en la boca. Ese es el efecto que tiene el hecho de hablar o no la lashon hara. ¿Te das cuenta del regalo que Dios nos dio? ¿Es un regalo o no es un regalo? ¿Sabe cuál es el regalo? Saber el mecanismo. O sea, que me revelen esto. El regalo no es tanto el tema de la lashon hara o no, como saber el mecanismo, porque si no lo sé, ¿cómo le voy a dar importancia? Hay una pregunta muy fuerte. Todos hablamos la lashon hara y vemos que hay gente con tragedias. Todos hablamos la lashon hara y no vemos gente con tragedia, no todo el mundo le va mal, y tú ves que hay gente que habla la lashon hara y le va muy bien. ¿Sí? Deberíamos ver casos así como moscas. Ahora, ¿por qué esto no ocurre? Porque cuando ven el expediente, ven a la persona y tiene actos de bondad también. También tiene actos de bondad. A lo mejor ayudó a cruzar una viejita en la calle, ¿o no? A lo mejor ayudó a ponerse de pie a un señor que se cayó en la calle, yo qué sé. Llamó a la mamá un día y le dijo, mamá, ¿cómo estás? Te quiero. ¡Pac! Le colgó. Y la mamá se alegró. Un acto de bondad tendrá. Ahora, son actos los que protegen al yehudí como un escudo. Aunque hablemos la lashon hara, entonces me acusan y sea culpable. Quiere decir, cuando la persona hace un acto de bondad, por ejemplo, saludó a un enfermo, dio tzedaká, hizo un acto de bondad, aunque hablamos la lashon hara, me acusen y sea culpable. Quiere decir que nadie quiere apoyarse. O sea, quiere decir, cuando la persona hace un acto de bondad y una mitzvah, eso me protege. Está bien. Pero me van descontando esa mitzvah. Entonces la persona cuando sube arriba a 120 años, dice, oye, todo lo que hice, mira, le ayudé a cruzar a una viejita en la calle, eso no me lo cuentan. No, eso ya te lo tuve que pagar abajo. Entonces aquí se acaban ya, no tengo protección. Ahora, entonces, como una cuenta bancaria te van descontando. La pregunta es, entonces, ¿quién es juzgado?
3 personas son juzgadas. 1, el que habla Lashon Hará es juzgado. Midá que negue midá. 2, el que escucha Lashon Hará es juzgado. ¿Por qué? Así como tú escuchas, así el tribunal también dice, queremos escuchar también qué van a decir de ti. ¿Sí? Y 3, el sujeto, la víctima del Lashon Hará, también está siendo juzgada. Ay, 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 ¿cómo funciona eso? Sí, la víctima de la cual hablaron Lashon Hará, las 3. 1, el que habló Lashon Hará. 2, el que escuchó Lashon Hará. El que habló, muy fácil, porque él habló, arriba dicen, tú hablaste, vamos a dejar que el Satán hable, lo juzgan. 2, el que escuchó, muy sencillo. Tú escuchaste, arriba vamos a escuchar lo que dice el Satán. Y también la víctima de la cual se habló. No tiene nada que ver en la película, pobrecito. Encima que le remataron el nombre, toda la noche hablando de él. Encima me van a juzgar a mí también, ¿por qué? Por el concepto de Ain Hará, mal de ojo. El concepto de mal de ojo. Pero si es que él hizo mal, si es que él hizo mal. Pues vamos a ver, ¿qué es mal de ojo? Mal de ojo es un pensamiento que se eleva y abre un juicio. Actúan con justicia. Fulano de tal tiene un carro más bonito que el mío y no come kasher. No come kasher y tiene un carro rojo, último modelo, un Porsche, un Ferrari, yo qué sé. Lamborghini, no sé, digan ustedes cuál les gusta. Ducati. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Y no come kasher. ¿Qué hiciste tú ahora? Acabaste de levantar un juicio, un din en el cielo, vienen abajo, ¡boom!, le quitan el carro, se lo robaron. ¿Qué fue? Lashon Hará. Escuchas bien lo que tú decías. Si tú no hablas Lashon Hará y no escuchas Lashon Hará, se activa el mecanismo de midá que negue midá, medida por medida, y se genera una protección impenetrable. Entonces, muy sencillo. Entonces no te cuidas como un hilo rojo, ¿no? La gente que se pone hilo rojo, eso no protege nada, eso son boberías. ¿Sí? No son los pecados los que nos dañan aquí en la tierra, sino Lashon Hará lo que hace que se revelen los pecados delante del tribunal. No tanto el pecado, sino que se revelen delante del tribunal celestial. Viene la persona entonces, ¿sí?, y se cuida de Lashon Hará, no habla Lashon Hará, entonces está protegido de Ain Hará, la persona no la juzgan y por consiguiente no hay problemas. Barato, sencillo. No estoy, perdón. Los sordomudos. Los sordomudos deberían estar todos gozando entonces. Gracias que me hiciste sordomudo. La verdad que los sordomudos también te pueden hacer así. ¿Qué tal esa persona? Pero lo piensa, puede pensar. O te pueden escribir, o te mandan un chat. ¿Está bien? Muchas veces, ustedes se van a quejar. Había uno de nuestros patriarcas agradecía a Boreolam que era ciego para no tener que ver cosas que no tienen que ver. No decimos que pequen y no hablen, porque aquí ustedes van a pensar, bueno, usted me está sugiriendo que no haga pecados, o sea, que haga pecado, lo que quiera, que disfrute de todas las cosas, y que no hable Lashon Hará, igual no me van a castigar, no. Lashon Hará, sí, me va a proteger, no funciona así, porque la realidad es que todos pecamos. Entonces, ¿por qué no usar esta poderosa herramienta? Entonces, hay 3 palabras mágicas para no hablar Lashon Hará. ¿Cuáles son? Vale la pena. Vale la pena. O sea, todo este mecanismo que estamos diciendo, sí, ¿por qué no utilizarlo? Claro que hay que utilizarlo. ¿Y cuál es la poderosa la frase? ¿Cuál es? Vale la pena. No usar Lashon Hará. No usar Lashon Hará. ¿Se entendió, Benny? Si tú entiendes cómo funciona todo el proceso, entonces ¿para qué lo vas a usar? ¿Para qué vas a hablar mal de otra persona? ¿Para qué? ¿Para qué tienes que hablar mal de otra persona? ¿Se entendió? Entonces, hay 2 formas de escaparse de un pecado. Una, ¿cuál es, Benny? Una, ¿cuál es? Teshuvá. Y si no funciona, Isurim, hay sufrimientos. Sufrimientos. ¿Sí? Sufrimientos que expían el pecado. ¿Ok? Ahora, la pregunta es así. Por aquellos pecados que no hice Teshuvá y tengo que recibir sufrimientos, ¿quién determina esos sufrimientos?
¿Quién determina, por ejemplo, a la persona le toca que le rompan la pierna? ¿Quién determina eso? Tenemos que decidir. Entonces, la respuesta, si hablamos lashon hara, entonces entro dentro del proceso judicial que hemos mencionado antes. Escuchen esta parte, que esto es crucial. Entonces, si yo hablo lashon hara, entro dentro de este proceso. ¿Sí, Benny? Si no hablo lashon hara y no tengo méritos, entonces Dios mismo es quien juzga y determina el sufrimiento que vamos a padecer. Escuchen esta diferencia, que es muy grande. Otra vez, si yo hablo lashon hara, entro dentro del proceso, el tribunal. ¿Sí? Si la persona no habla lashon hara y se le acabaron los méritos y no tiene más méritos que lo protejan, no habla lashon hara, entonces ¿quién lo juzga? Directamente Dios bendito. Ahora sí, Dios juzga. Ok. Está más fría, mejor. Señores, vamos a ver un punto que creo que vamos a ir culminando, pero quiero que vayan entendiendo cómo funciona esto. Entonces, si la persona habla lashon hara, lamentablemente entra dentro de un proceso que hemos explicado cómo funciona. Si no hablo lashon hara, Dios directamente me juzga. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay si me juzga el tribunal celestial o me juzga el propio Dios? Dios bendito. Dios tiene que ser muy recto. Yo te voy a decir, dice aquí, escucha, hay tres diferencias muy importantes. Dios es bondadoso. Escuchen bien la diferencia. Si yo no hablo lashon hara y me juzga Dios, ¿qué diferencia hay, Benny? 1. Dios espera 1 año que hagas teshuvá, y eso te va a ayudar mucho, porque si la persona en 1 año recapacita y repara su pecado, ¿qué pasa? Gabriel, ¿no? ¿Qué pasa, Gabriel? Ya está, borramos el proceso. Ok, primera cosa que Dios espera 1 año. Es Rahum Behanun. Se apiada y tiene paciencia y se espera. No es mejapera bonot. Escucha bien. Si no hiciste teshuvá, entonces tienes que esperar el proceso de expiación. Un llamadito de atención o un sufrimiento, un tirocito de oreja, ¿sí? ¡Bum! Se te partió el pie, lo que sea. Pero, ¿cómo Kaush Baruj Hu te va? Pero en este caso, si es Dios quien te va a dar la llamada de atención, fíjense, te lo va a hacer en cómodas cuotas. No es que te viene el palo directo, ¡bum! No, en cómodas cuotas. Primero una llamadita de atención. ¿Sí? De repente, ¡bum! Bajaron las acciones. ¡Ay, qué lástima! Debe ser problema del mercado. ¿Sí? Debe ser culpa del gobierno, de la escasez. ¡Boom! Otra llamadita de atención, me liquidan las acciones, me dicen, bueno, usted o ponga más plata, o yo no sé, vino alguien y dice, o yo qué sé, o vino el cobrador y que yo no esperaba que viniera, yo qué sé, me pinchan un caucho, no hay repuesto, tengo el carro parado, tengo que agarrar autobús, y cuando agarro autobús me quedo de pie 2 horas, yo no sé, cada uno sabrá. Entonces viene pero cómodas cuotas, es decir, me tocaba un palo fuerte, pero me lo van cobrando, mira, en cómodas cuotas. Hoy agarro el autobús, por la mañana me pisaron el pie, pasado mañana se rompió mi teléfono celular, pasado mañana ya voy a prender el carro y se me fundió el motor. Cada vez, pero cómodas cuotas, ¿sí? Poco a poco. Y tercero, escuchen bien esto, no toca el cuerpo físico. Si Dios bendito te juzga, no te toca el cuerpo físico, te toca tus bienes materiales. Directamente. ¿Ah? ¿Quién? El Beddin, el tribunal. Sí, el tribunal perfectamente. Te cayó un tronco, te cayó justo, estabas pasando, te cayó en la cabeza un piano. Yo qué sé. Un señor vino, te atacó y te rajó con la navaja en el dedo. Vino alguien y no sé, me puse un anillo y no sale. Oye, y me vi las estrellas. O fui a martillar y me clavé el martillo en el dedo meñique, en el callo que tenía ahí en el pie. O sea, me fui a poner un zapato. Todos esos sufrimientos personales del cuerpo vienen directamente del tribunal celestial. Entonces la ventaja de no hablar lashon hara son que Kaush Baruj Hu es el único que me puede juzgar. ¿Y cuál es la ventaja si Dios me juzga? Cómodas cuotas. Primero me da 1 año de teshuvá. Puedo reparar. Si reparé, chévere, se borró el proceso. No reparé, cómodas cuotas. Y encima no me toca mi cuerpo. Me toca qué cosa. Reparo. Reparaste el punto, reparé, ya no hay nada que hacer. Y si la persona todavía no repara,
a Kadosh Baruj Hu, ¿qué hace? No le toca el cuerpo físico, sino sus bienes. Una persona que de repente le quitaron la casa, lo aleno. ¿Puede ocurrir o no? Puede ocurrir, es un sufrimiento muy grande, pero ¿sabes qué? Estoy vivo. Todavía puedo trabajar, puedo ir a una casa alquilada, Dios todavía se apiadó de mí. Entonces, la ventaja es tremenda. Rabotay, yo pienso que hasta aquí la primera parte, para que no aburrirlos más, porque es mucha información. Quiero solamente resumir el tema. La importancia y la trascendencia de no hablar Lashon Hará es total. Estamos hablando que nuestra vida está en manos no tanto de lo que metemos en la boca, sino de lo que sacamos por ella. Ya explicamos el proceso, cómo funciona. Entonces hay 3 palabras claves para entender esto. Vale La pena. la pena. ¿Se entendió? Sí, ahí quería preguntar algo. Primero las damas. Yo escuché de una rabanit muy importante y le dijo a mi esposa: no se habla mal del lugar, del país donde tú estás viviendo. No se habla mal. Si tú estás ahora, acuérdate que los judíos no nos involucramos en política. Los judíos somos transeúntes, casuales, estamos ahora aquí, mañana estaremos en Argentina, pasado mañana en Europa, no sé, estamos en el galut. El judío no debe meterse en política ni opinar mucho, hacerse el suizo. Es lo mejor. El judío, claro, el judío debería de tratar de no hablar mal del gobierno, ¿sí? Mientras esté viviendo acá, es su país, mal que bien tiene su parnasá aquí, tiene sus hijos aquí, y el país lo están llevando mal o bien, no sé. Dios lo puso, porque la Gemara dice que los gobernantes los pone directamente Dios. No tienen libre albedrío, no tienen vejidad, hofshi alguna. ¿Para qué voy a hablar mal del gobierno? ¿Qué gano? Es verdad que lo hacen, que se nos están haciendo mal o bien, no sé. Y se van a sorprender de otra cosa, que escapa de este foro y amerita un shur entero. En la época de Napoleón, cuando abrieron los derechos a los judíos y los hicieron ciudadanos de primera, yo creo que eso se lo dijo a ustedes una vez, en la época de Napoleón Bonaparte, hicieron lo que se llamaba el Gran Sanedrín y todo, donde los judíos ya participaban en política. Fue una euforia nacional tremenda. Los judíos, por fin, ciudadanos de primera. Hubo una discusión entre 2 rebes hasídicos. La discusión, ¿saben cuál era? ¿Qué es peor para el judío? Si la represión rusa de los zares o la nueva libertad de Napoleón hacia los judíos. ¿Qué es mejor? Perdón, ¿qué es peor? ¿Qué era peor para los judíos? Si esa apertura de amor o ese palo de Esav. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque tú nunca sabrás por qué el gobierno hace lo que hace y en qué me beneficia como judío. Cuando el gobierno empieza a apretar las cosas, muchos judíos empiezan a aparecer a las sinagogas. Cuando tú ves que el gobierno aprieta un poco, los judíos empiezan a hacer tefilá. Cuando tú ves que el gobierno aprieta un poco, empiezan los judíos a saludar uno al otro, que a lo mejor nunca me saludaba. O sea, hay muchas cosas que tú no sabes por qué lo hace Hashem, pero lo está haciendo para nuestro bien. Ahora, hablar mal del gobierno no ayuda. No es que yo, si hablo bien o mal, van a cambiar las cosas. Entonces no te ayuda mucho hablar la del gobierno. No te di una respuesta de alajá, pero sí un consejo que me dio una rabanit a mi esposa hace varios años. Pregunta. Gabriel. Tú señalaste que igual lo organizaban, lo formaban, lo conformaban ángeles. Ellos no tienen ningún tipo de experiencia con la nuestra, ¿cómo pueden juzgarnos? ¿Altruista? No, que no tienen experiencia con la nuestra, ¿cómo pueden juzgarnos? Entonces muy buena pregunta. Pregunta Gabriel, ¿cómo los ángeles pueden juzgar si no tienen experiencias ni nos pueden llegar a entender? Entonces, Hazaku Baruch, muy bonita pregunta, y hay un caso de unos malajim que Dios los puso en la tierra y cayeron a lo más bajo. Entonces les dijo, para que ustedes cuando juzguen, sepan que ustedes, si fueran seres humanos, serían peores que ellos. Hay un episodio impresionante sobre ángeles que bajaron a la tierra y se portaron peor que los seres humanos. Entonces seguramente que Dios también le dio el mecanismo y los parámetros a los ángeles para poder juzgar. Tienen sus mecanismos establecidos. Acuérdate que el Kadosh Baruj Hu hizo un sistema
perfecto. Los ángeles tienen criterio suficiente para poder juzgar. Una pregunta. Estoy de acuerdo contigo en que, Gracias. obviamente, yo pienso que en la mayoría de los casos no se justifica hablar la Shonara. Pero hay casos, te pregunto, que creo que desgraciadamente tocan. O sea, te hago unos escenarios, por lo menos. Ok, entonces yo tu sé que pregunta. Un amigo que va de repente, Okay. para no entrar en mucho detalle, va a ir con un rabino que. No, está bien. Yo siento que hay una información que él debe saber de ese rabino. Entendí la pregunta. La pregunta tuya es Yo muy, no se la digo, lo perjudico. la pregunta tuya es muy buena. La pregunta es pregunta de alajá concretamente. Claro. ¿En qué caso puedo hablar la Shonara? Entonces hay que saber que en el libro de Hafetz Haim trae 7 condiciones para poder hablar la Shonara. Entonces por eso digo que si las personas no estudian, perdóname, todo el que quiera un libro de leyes de la Shonara puede llamar a mi señora esposa. ¿Sí? Hay un libro que se llama de Hafetz Haim, donde es un compendio resumido en español, donde ahí traen todas las condiciones y qué caso se puede y qué caso no se puede, y conviene, se llama una alajá diaria. Está dividido en un día por año. Es muy bonito, es un libro muy fácil de digerir y les recomiendo que cada uno se pueda a lo mejor llamar por teléfono uno al otro para estudiar una alajá diaria. Es muy fácil el libro. Díganle a mi señora esposa a ver si se lo puede hacer llegar o cómo conseguirlo. Eso se llama un compañero diario. Se estudia una alajá diaria y es muy recomendable. Entonces la alajá dice que una persona, si tiene que, por ejemplo, si un señor se va a casar y pide referencias de una muchacha, o al revés, de un muchacho, y te piden las referencias a ti, y tú sabes que esa persona, ¿sí? Por ejemplo, es un estafador, entonces tú tienes la obligación de decir exactamente y no más. Por eso digo, hay 7 reglas. O sea, no estoy dando ahora mismo ninguna alajá, solamente estoy diciendo que hay casos en los que sí se podría hablar la Shonara, y es permitido no, y es mitzvah hablar, pero hay que consultar cuál es la halajá y hasta dónde llega los límites de lo que puedo hablar y no puedo hablar. Muy buena pregunta, ¿sí? Hay posibilidades de que una persona, en vista de que alguien hable la Shonara de él, se pueda defender. Sí, no hablando la Shonara. Pero, claro, ya dijimos. ¿Y si esa persona está perjudicándolo de una manera tal de que con otros terceros? Él está obligado a demostrar que lo que dicen de él no es cierto. Eso es todo. Pero yo tomar la bandera y hablar mal de la persona que habló mal de mí, no gano nada. Lo que sigo me sigo revolcando en el barro, perjudico a 3 más. A él, a mí y al que escuchó. ¿Para qué? Si la persona se queda callada y no contesta, ¿sí? Parece que arriba la lavandería lo que estás haciendo es tremenda. O sea, si te iba a tocar una desgracia, puede ser que borraste tu gezerá con ese acto que tú hiciste de quedarte callada. Ahora, si la persona escucha una shonara de él, que habla mal de él tiene el derecho y la obligación de desmentir. Si es mentira la obligación, ¿por qué? Porque tenemos la obligación de tener un buen nombre. Si es mentira, entonces tú tienes la obligación de decir, esto no es así, esto es así, así, así. Creo que alguien iba a preguntar algo. Sí, perdón. Sí, dígame, señor. Ya son pecados de otro índole. Son pecados del pensamiento. Pero eso no se llama la shonara. La shonara no es pensar. Pensar es otro tema. Pero muecas, morisquetas o expresiones faciales sí podrían ser consideradas la shonara, y muy fácil. Solamente levanta la ceja de derecha o la izquierda, no sé cuál puedes levantar así. ¿Qué tal fulano de tal? Déjalo callado. Ya. Suficiente. La palabra sobra. Entiendo que hay como una especie de retardo o delay entre el momento en que pecamos y el posible juicio que puede haber. Y puede haber otro retardo también desde el momento en que se ejecuta el juicio hasta que se dicta la sentencia y se ejecuta la sentencia. Y ese tiempo es variable. No es siempre igual, incluso estamos diciendo de que puede ser un beneficio que te dan
sentencia de algo, Herencia. de un pecado. Bueno, tú estás tocando aquí dos puntos. El primer punto es, sí, hay ese retardo procesal, así es, ¿no, David? Ese retardo procesal va en función de tus méritos. La persona tiene méritos, puede ser que ese retardo llegue por causa de bondades que tú hiciste. Entonces, si la persona tiene sejuyó, tiene méritos, entonces puede ser que el retardo sea más. Pero lamentablemente me estoy consumiendo esos méritos. Entonces yo no quiero consumirlos, yo quiero que me los paguen arriba todos. Por eso que el no hablar Lashon Hara me va a preservar que esos méritos no me los descuenten aquí. En cuanto a los pecados, tienes razón. La Gemara habla sobre cosas que los padres pueden llegar a hacer que le pueden afectar a los hijos. Bueno y malo. Hay lo que se llama Zehut Avot, el mérito de los padres. Y también hay lo que se llama que lo que los padres hacen les puede afectar a los hijos, incluso hasta sacarlos de este mundo, lo hablan. Entonces la responsabilidad de los padres es muy importante. Hay que estudiar mucho cuáles son esas cosas, qué situaciones son, no caer en eso. Y la Gemara habla de eso, sí señor, es verdad. Otra cosita. Cuando hablo del mal de ojo, hay una forma de cubrirse el mal de ojo. Bueno, porque yo me acuerdo que mamá... Seguro, usted me ponía pregunta... la manita La pregunta de la señora es, ¿hay formas de cubrirse el mal de ojo? La manita, el hilito rojo, El ojo. ¿sí? Etcétera, etcétera. Ajá. El Pele Yoetz trae que es bueno tener plantas de ruda. ¿Plantas? De ruda. O poner ruda en el bolsillo. Ruda es una planta. No creo que huele feo, pero de cualquier forma son cosas que ayudan, claro que ayudan. ¿Cuándo ayuda? Cuando tengo todas las herramientas al servicio de mi ayuda. Entonces, muy sencillo. Si tú no hablas la Lashon Hara, no necesito la manita ni el hilo. Y el hilo rojo es una leyenda muy bonita, pero que eso no te va a ayudar gran cosa. Claro. Lo que te va a ayudar de verdad es cuidar el Lashon Hara. Pero cuando tú eres un niño y que tienes mal de ojo... Entonces, cuando eres niños, hay lo que se llama kemiot, Ajá. que son amuletos kasher. Hay unos amuletos que no son kasher, y para eso hay que ir a ver a un rabino competente, que te sepa decir qué amuleto o qué cosa puede proteger al niño. Por ejemplo, yo sé que en Marruecos, antes del Brit Milá, por ejemplo, ponían un cuchillo debajo del colchón antes del Brit Milá. Eso aleja la fuerza del Satán que quiere aniquilar al niño. El niño necesita estar protegido porque cualquier acto trascendente hacia el judaísmo está siendo atacado o corre peligro de ser atacado por el Satán. Entonces, ¿cuáles son los momentos trascendentales de un judío? Cuando lo vas a meter al pacto del Brit o cuando entra debajo de la jupá. Por eso, que hacemos el Brit Yitzhak o el Talamón, que la noche antes del Brit Milá, ¿sí? Venimos a la casa de la persona, se lee el Zohar, se dice Divrei Torah. Todo esto es para proteger al niño. Y cuando se casa el hatán con una kalá, la novia con la novia, tampoco hay una halajá que no se puede dejar solo a los novios. Tienen que estar acompañados todo el tiempo porque es peligroso. Recibí una cosa que me gustó mucho de mi rabino. Dijo una vez mi rab que si la persona tiene una boda kasher con mejitzá, ¿qué significa mejitzá? Separación. Con división, como el muro de Berlín. Mujeres por acá, hombres por allá. O si prefieren, mujeres por acá y hombres por allá. ¿Sí? Entonces el Satán está ahí tratando de perseguir al novio y a la novia. Por eso que no hay que dejarlos solos. Pero si la boda es revuelta, si la boda es mixta y no hay kedushá, no hay santidad, dijo mi jajam, que no importa con el novio, lo puede dejar solo todo el día, no le va a pasar nada. Y el Satán ya se apoderó de él. Ya no hay nada que preocuparse, o sea, ya el Satán ya se ocupó de él. O sea, porque si no tienes que duchar el día de la boda, entonces no tienes por qué cuidar al Hatán y a la Kalá. Todo el problema por el cual lo quiero cuidar es porque hay que duchar. Si hay que duchar, el Satán quiere ir en contra. Si la fiesta es kasher y todo está bien, entonces la kedushá está ahí fuerte. Si la santidad está fuerte, entonces cuida al novio a la novia, que no vaya a pasar nada. Pero si ya no hay kedushá, la santidad se va. Acuérdense que la kedushá está cuando hay tzeniut, cuando hay recato.
Por eso que yo digo que el que tenga propiedades hoy en Estados Unidos, o el que tenga intereses en Estados Unidos, que consulte un jajam. Porque creo que acaban de aprobar una ley federal, donde están aceptando las uniones de matrimonios homosexuales. Federal, no en estados separados, sino... Sí, entonces ya, porque el problema de las aberraciones o los pecados no es tanto la aberración del pecado, sino oficializarlos y legalizarlos. Hacerlo ver como algo natural. En la época de Sedom y Gomorra, ¿cuál es el problema de la época de... O sea, ¿por qué vino el diluvio? ¿Por qué vino el diluvio? El diluvio es cuando tú ya legalizas el pecado, lo haces como un sistema, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Un día podríamos hacer una especie de foro sobre el tema de la homosexualidad, que es muy interesante, con gusto lo podremos hacer. No es el caso ni el foro ahora. Lo que quiero decir es que todo tiene su causa y efecto. ¿Te quieres librar de las causas, de los efectos? Muy sencillo. No hay lashon hará. No hay lashon hará. Si un lashon hará, no activo a ese señor que se llama Satán. El señor Satán sube arriba, no le dejan hablar. Midá que negue midá. Y si no le dejan hablar, no hay juicio. Si no hay juicio, yes. Eso no significa que yo pueda hacer todos los pecados y no hablar lashon hará. ¿Por qué no? Porque si no viene el otro... Porque entonces me estoy consumiendo todos mis méritos. Y cuando me los consuma, ¿qué hago? Quedo al descubierto y ¡guau! Entonces lo mejor que es no hablar lashon hará y por supuesto cuidarse, hacer Torah y mitzvot. Pero no importa, lo importante aquí es que la lashon hará destruye. Aunque tengas mitzvot, aunque tengas Torah, te destruye a ti, al que hablaste la lashon hará y de quien hablaste la lashon hará, el que te escuchó la lashon hará y a la víctima la lashon hará. Así que 3 palabras, Benny, no vale la pena, son 4, ¿no? En negativo. Y en positivo es hacerlo. ¿Por qué? Porque vale la pena. La forma de defenderse es hablando bien de las personas. Cuando la persona habla bien de otro, hay que también saber que hablar muy bien de otra persona tiene que tener también cuidado porque también puede ser lashon hará. Si tú vienes delante de una persona que todo el mundo sabe que es, no sé, un tacaño. Por ejemplo, es tacaño por excelencia. Hay gente así que vamos a hacer, y públicamente tacaño, ¿no? Entonces todo el mundo ya le puso el nombre de, yo qué sé, mano de trapecista. Vamos a decir así, porque está agarrado. Pero se le puso un sobrenombre, todo el mundo lo conoce. Entonces tú no vengas a decirle a otra persona, no sabes, esta persona no sabes qué generosa que es. O sea, porque vas a provocar automáticamente, directamente, el bombardeo viene automático. Entonces, hablar bien, hay que saber cuándo hablar bien. Por eso digo que es importante que adquieran este libro. ¿Sí? Estudienlo, compártenlo, hagan jabrutot, hagan intercambio, uno hable con el otro por teléfono y en vez de hablar bobería, vamos a hablar una alajá diaria por teléfono. Mi esposa tiene un seder todas las noches con una amiga, todas las noches hace varios años que comparte una alajá diaria de la lashon hará con una amiga, todas las noches. Y eso trae verajá a la familia, trae parnasá, trae verajá, trae salud, trae todo lo bueno, te protege. No vale la pena. No vale la pena. ¿Cuándo vuelves a hacer la segunda parte? La segunda parte cuando me invite aquí a Rabbi Abraham. ¿Quiere? ¿Ah?